Bienvenidos al confinario. Roberto, desde tu especialización en el control de datos, ¿qué principios crees que son los que gobiernan actualmente los escenarios digitales y que son los responsables de la creciente efectividad de los mecanismos y procesos de cibercontrol? Bueno, pues en principio a nivel datos y la privacidad de estos datos es como un quid pro quo, es decir, el usuario normalmente suele tener un valor, en este caso muchas veces suelen ser accesos a juegos gratuitos o a aplicaciones gratuitas o a contenido gratuito, y la otra cara de la moneda normalmente suele estar las grandes empresas o las agencias publicitarias que se nutren de esos datos, y esos datos nos ayudan un poco a conocer al usuario, a poder seguir dándole contenido que le pueda interesar. Es decir, no, los usuarios, por un lado, quieren tener acceso a contenido gratuito y las grandes empresas se lo proporcionan. Entonces, en este caso, hay como una sinergia entre lo que quiere el usuario con lo que proporcionan las agencias. Ana, desde esta visión que plantea Roberto y teniendo en cuenta que, como hemos mencionado, las habilidades computacionales requieren en este contexto de la emoción de la creatividad, ¿cómo podríamos desde el ámbito educativo y artístico dotar a los alumnos y las alumnas de capacidades críticas, creativas y transformadoras ante la complejidad de nuestra sociedad? Desde el punto de vista de las artes plásticas y del mundo del arte, bueno, creo que es una disciplina absolutamente necesaria en la sociedad en la que vivimos, entre otras cosas porque vivimos en un mundo, o sea, no es nada nuevo, vivimos en un mundo rodeado de imágenes en el que todo aquello que nos quieren hacer creer, entender o comunicar va a estar siempre definido por imágenes en general o por cultura visual. Entonces creo que es algo absolutamente imprescindible que los niños y los jóvenes sepan diferenciar entre qué cosas son reales, qué cosas no son reales. Podríamos meternos en el mundo este de los deepfakes, ¿no? Que actualmente está tan de moda, ¿no? Que es generar nuevas noticias falsas, generando imágenes hiperrealistas o incluso cosas más sencillas como por ejemplo patrones culturales, como podría ser, si lo llevamos al punto fácil, los estándares de mujer que nos pueden vender todas esas imágenes. Desde este punto de vista en el que creo que es absolutamente necesario entender y poder analizar las imágenes, creo que tenemos un problema a nivel educativo, ya que actualmente las asignaturas artísticas son las menos importantes dentro del currículo. Los alumnos que a nosotros nos llegan, bueno, lo mío es una escuela superior, o sea, me llegan alumnos que ya tienen 18 años, que han cursado educación reglada normal, algunos vienen de bachillerato artístico, otros vienen de otros tipos de bachilleratos. Una de las cosas que más les suele suceder es que no tienen cultura visual. O sea, se pasan todo el día consumiendo imágenes, pero cuando te pones a analizar con ellos o cuando empiezas a ver qué sucede dentro de esa imagen y te pones a intentar pensar desde un punto de vista más importante o más crítico, ellos no son capaces porque no tienen cultura visual, porque nunca nadie les ha dejado o les ha hecho analizar ese tipo de imágenes. Entonces me parece que, bueno, una de las cosas que también está sucediendo es que ahora nos estamos dando cuenta que dentro del confinamiento se está generando muchísima, no solo muchísimas imágenes de forma artística, ya que la democratización del arte por medio de las tecnologías es enorme, sino que también a los niños y a las niñas en casa les está salvando las artes plásticas. O sea, al final, todo aquello que sea hacer, tocar, procesar, genera un vínculo distinto con la mente y ayuda muchísimo más a entender el mundo. Entonces podríamos considerar que el no tener una cultura visual puede hacer que seamos más manipulables y controlables respecto a nuestra opinión. Yo creo que eso es, vamos, está clarísimo. O sea, me parece que es uno de los grandes handicaps que tiene nuestra sociedad. O sea, es más, los alumnos no se dan cuenta, los alumnos te hablo porque es como lo que tengo más cercano, ¿no? Estos chicos de 18 a 25 años, que es un poco mi horquilla, aunque hay gente más mayor,
que ni siquiera saben que ellos están generando una imagen de sí mismos en las redes sociales o de cara a los demás. O sea, ellos lo hacen porque toda la sociedad es generar una imagen, ¿no? O consumir imágenes de patrones o de imágenes que te dan los demás, o que te da una empresa, con ciertos intereses a veces, con no intereses otras veces. Pero claro, hay que saber diferenciar cuando recibes imágenes que tienen intereses claros y saberlos desglosar y ya decidir, pues consumo esto porque me da la gana, pero sabiendo lo que estoy viendo, o a veces simplemente ellos generan patrones por medio de imagen, ya sea por aplicaciones como TikTok, redes sociales, Instagram, etcétera, y acaban generando un mundo visual que ni siquiera es un mundo real. Entonces, creo que es súper, súper importante saber cómo se trabaja con la imagen y qué comunicas con las imágenes, ya sea a nivel social, como receptor o como emisor. ¿Sabes? Creo que es una de las cosas más importantes o de los mayores retos que nos deberíamos enfrentar y cada vez más. Precisamente desde ese reto de adoptar un mismo rol de receptor y emisor, en esta nueva situación los alumnos y las alumnas interactúan con nuevas fuentes de información más allá de la figura docente. Incluso los propios docentes precisan ahora de nuevos recursos virtuales prediseñados. Internet nos ofrece la posibilidad de acceder a otras alternativas de enseñanza y encontrar un número infinito de fuentes de gran influencia en esta nueva forma de aprendizaje. Roberto, desde el uso de nuevas aplicaciones y herramientas digitales en la creciente escuela conectada, ¿somos los usuarios y las usuarias, en este caso docentes y alumnado, los que encontramos la información y los recursos online? ¿O es la información la que desde la utilización masiva nos encuentra a nosotros y nosotras? Pues aquí habría dos partes. La parte de proactividad por parte del usuario, que es el que decide dónde quiere ir y las páginas que quiere visitar. Pero estamos llegando a un periodo en el que el algoritmo está al orden del día y es verdad que se conoce mucho de los intereses, gustos, dónde navegas, de qué le puede llamar la atención a un usuario. Eso lo están utilizando todas las empresas para conocerlos y para darlo un contenido de valor al usuario. Esto lo podemos ver claramente en YouTube. Hace un par de años tenías una entrada en la que tenías contenido muy variopinto y a día de hoy por los algoritmos y por el contenido semántico ellos pueden saber lo que te gusta y te va ofreciendo el contenido en base a tu navegación. Es muy claro no solo a nivel publicitario, a nivel contenido, sino se sabe que a nivel político o incluso Facebook lo estamos usando a nivel político y han hecho incluso pruebas sociológicas en los que hacían dos grupos de control, a uno le ofrecía contenido positivo y a otro le ofrecía contenido negativo y cada vez se iba viendo cómo esos grupos en los que había más positivismo se iban rodeando de noticias más positivas, lo cual influían un poco en la conducta de su usuario dentro de la red. Entonces, desde esta influencia existente que nos planteas, ¿garantizarían las plataformas educativas empleadas de manera muy significativa en este periodo de confinamiento la privacidad de los alumnos y las alumnas? En principio no viola nada siempre y cuando tanto la empresa que hace uso de esa recogida de datos como el usuario que entra y se aprovecha de ese contenido estén en todo momento informados. El usuario está informado que va a haber esa recogida de datos y sobre todo para qué se hace, y para eso hay una ley que es la ley de GDPR que un poco intenta proteger un poco al usuario. Y por otro lado, que la empresa diga realmente qué uso y qué información está cogiendo de los usuarios y que en ningún momento esa información, salvo que el usuario acepte implícitamente, y esto es muy importante, esos datos puedan ser cedidos a terceros. Entiendo, por tanto, que estamos ante una nueva gestión del conocimiento. Y es precisamente desde los escenarios virtuales o comunicativos donde se lleva a cabo una búsqueda de nuevos soportes y nuevos medios hacia el futuro incierto de la escuela. Y son muchos los y las profesionales que afirman que la interactividad en este punto aún no ha llegado al calor de la sociedad digital. Desde esta perspectiva, como hemos podido evidenciar en este directo, existe un cierto miedo cuántico por la vuelta a clase el próximo curso.
Numerosas instituciones y altos cargos han afirmado que aspectos que hemos comentado, como la autonomía o la creatividad, no pueden verse compaginados de manera virtual y presencial. Ana, desde tu experiencia práctica en el ámbito artístico, ¿cómo abordas desde la presente realidad educativa tu labor profesional como Bueno, profesora? para nosotros, o sea, las escuelas de arte siguen trabajando desde un punto de vista que ahora se considera incluso moderno, ¿no? O actual en otros niveles educativos, que sería como trabajar por proyectos. No solo se trabaja por proyectos en cada una de las asignaturas, sino que normalmente se trabaja también de forma transversal. Es decir, si tú estás haciendo un ciclo, imagínate, de ilustración, muchas veces estás trabajando con las asignaturas tecnológicas mezcladas con la asignatura de dibujo y con la asignatura de proyectos. Creo, bueno, para nosotros está siendo una dificultad muy grande. La problemática de no tener acceso a los talleres lo que supone es que los alumnos al final se quedan con una enseñanza totalmente coja. Es como si tuviesen solamente una de las patas de los pilares que necesitas para aprender algo. Porque está bien que conozcas teóricamente los materiales, pero hasta que no los tocas o interactúas con ellos, no eres capaz de entender verdaderamente su funcionamiento. Entonces, esto desde luego para las enseñanzas artísticas está siendo un problema, ¿no? En estas circunstancias, pero también creo que habla mucho de cómo aprendemos las cosas en general. Es decir, si a nosotros nos falta esa parte de experimentación y de entender cómo funcionan las cosas, pues al final el conocimiento que tienes es un conocimiento que puede ser mucho más o poco fijo, ¿no? Es un conocimiento menos asentado, porque no has tenido ese contacto directo con los elementos, ¿no? Quizá en un futuro, pero tendría que ser una cosa como bien planteada y no sé, y tampoco sería poder generar una educación igualitaria para todo el mundo si pudiésemos tener herramientas de fabricación digital, cada uno en nuestras casas, es decir, tener un pequeño Fab Lab, igual que tienes a lo mejor un portátil o tienes un dispositivo móvil o te compras una conexión a Netflix, pues a lo mejor llegará un momento en que casi todo el mundo tengamos una impresión 3D, una impresora 3D o tengamos una pequeña cortadora láser en casa y quizá se podría seguir generando cultura maker y proyectos colaborativos de forma online, ¿no? Bueno, hemos visto ejemplos de esto ahora mismo en la sociedad. O sea, sí hay gente que tiene sus pequeños Fab Lab, que se han conectado por medio de redes sociales, o sea, las herramientas sí que están, pero creo que también falta que toda la comunidad educativa tenga suficientes conocimientos y tenga suficientes ganas de meterse también en ese tipo de líos, ¿no? Pero es claro que el conocimiento compartido es algo absolutamente imprescindible en el tiempo que vivimos, porque ahora mismo todo está hiperconectado, todos los conocimientos están en internet y los profesores en verdad lo que somos son unos meros transmisores para dar procesos o herramientas como para acceder a esa manera de funcionar, ¿no? Entonces, si fuésemos capaces de valernos de estas nuevas herramientas, o bueno, de esta capacidad que tenemos de estar hiperconectados, quizá en un futuro, esperemos que no, que podamos volver a la escuela, a los talleres, a cortar con las sierras y a oler a madera quemada, pero podría suceder que se pudiesen dar enseñanzas más basadas en la cultura maker y en los procesos colaborativos de forma online también, ¿no? Volviendo entonces al debate de actualidad que hemos mencionado, ¿te podría cuadrar en una escuela artística llevar a cabo una enseñanza mixta, online y presencial? Bueno, a mí no me gustaría, la verdad. O sea, desde el punto de vista personal y también desde el punto de vista como profesor, creo que sería contraproducente. O sea, creo que es mucho peor tener una educación mixta en enseñanzas artísticas, ya que el vínculo entre los alumnos también es muy importante, ¿no? Porque se aprende mucho haciendo, entonces se aprende mucho con los demás, cosa que si cada uno está en su casa no sucede. Creo que hay asignaturas más propias para tener una enseñanza digital, como podrían ser las mías, ¿no? Que son las de tecnología. Creo que hay asignaturas como las de historia o asignaturas teóricas que sería más fácil generar de forma digital, pero creo que perderíamos mucho. O sea, ¿No crees que sería una manera de ver en la enseñanza mixta una oportunidad para las personas que quieren acceder a la escuela, pero que no tienen la posibilidad de acceder por determinadas razones?
Se podría plantear, por ejemplo, que X meses fuera presencial en talleres y X meses desde su domicilio. Tal vez podría ser una gran ocasión para democratizar y expandir la educación. Pues puede ser, pero creo que perdería mucho. O sea, desde siempre las enseñanzas artísticas, y yo soy una persona súper tecnológica, ¿eh? Ahora mismo estoy defendiendo todo lo manual, pero soy una persona súper tecnológica. Pero creo que las enseñanzas artísticas se nutren mucho de lo que hacen los demás y de ese espacio de taller en el que ves cómo los demás están haciendo otras cosas y tú estás haciendo, o sea, el hacer con otros, ¿no? Que tiene mucho que ver también con la cultura maker, que la cultura maker al final, aunque sea muy digital y puedas generar todo a nivel digital y mandarlo luego a una máquina que lo va a fabricar por ti, pero al final sí que se acaba juntando la gente en esos Fab Lab para ver, para hacer en conjunto. Entonces, bueno, quizás si tuviésemos la obligación de tenerlo que hacer, evidentemente hay ejemplos de enseñanzas artísticas como pueden ser páginas que se dedican a hacer pequeños cursos con vídeos muy concretos y muy bien explicados en los que puedes acceder a las enseñanzas perfectamente de forma digital. Quizá podríamos llegar a ser tener más acceso a la mayor parte de la gente, pero yo creo que debería ser un proyecto en paralelo. No tengo muy claro que debiese ser un sustituto de las escuelas de arte de por sí. O sea, quizá las enseñanzas superiores, por ejemplo los grados, que tienen un carácter más teórico o más conceptual, quizás sí, pero no sé si las escuelas de arte, la verdad. Bueno, gracias. Pues Ana, Roberto, estamos muy agradecidos y agradecidas por habernos ayudado a interpretar las nuevas sombras creativas y publicitarias desde la luz de vuestra experiencia profesional. Gracias por vuestra visita al confinario. A vosotros.